clase y pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Amén. Invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y digamos: Señor, tú eres el que inspiró tu palabra para nuestro bien, para redarguirnos, para confrontarnos, para traer vida, Señor, y edificarnos. Te pedimos que tú hables, Señor, y llenes cada corazón, cada mente, tú te hagas presente, Señor, desde los que estamos aquí escuchando este mensaje. Y yo te pido que no sean mis ideas, sino que sea tu Espíritu Santo trayendo una revelación, oh Dios, de tu palabra a los niños, a los maestros que se disponen a no solamente entretenerlos, Señor, sino proveerles el mensaje de tu palabra, de que tú los amas, de que tú estás con ellos, aún antes de que ellos nacieran, Dios, tú los conoces y tienes un plan para su vida. Bendícelos, bendice a los maestros que se disponen, Señor, y que nada estorbe a tu palabra, a que produzca fruto y fruto en abundancia. En tu nombre precioso te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermano. Bien, los niños pueden pasar a su clase. Dios les bendiga. Gracias a Carlita, que va a estar ahí como maestra. Gracias, hermanos, por los que se disponen a servir. No es fácil. Es más fácil no estar involucrados en algo. Es más fácil solamente esperar a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Pero es muy importante, hermanos, siempre en la vida cristiana, que así como nosotros recibimos, nosotros estemos dando. Así como nosotros aprendemos, que estemos enseñando. Un maestro no aprende, nadie aprende algo bien hasta que enseña a otro acerca de eso. ¿Sí? Un músico no va a entender ciertos aspectos de su instrumento y de la música hasta que no empiece a enseñar a otros. Un discípulo no entiende bien la enseñanza hasta que él mismo empieza a discipular a otros. Y en el camino del Señor, hermanos, siempre hay un llamado para servir a los demás. Que estemos cumpliendo, que estemos disponiéndonos, que estemos creyéndole al Señor, que no se trata de nosotros. Es que a veces nos volteamos a ver y no vemos, como que no nos sentimos preparados. Pero el Señor es el que ha dado la palabra y Él va a hacer la obra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Amén. Y precisamente de eso yo quiero que compartir en esta hora. Hace unas semanas atrás estuvimos compartiendo acerca del profeta Ageo. Y yo sentí la palabra del Señor hablándonos a nosotros como iglesia, que tenemos y estamos cumpliendo 35 años, ¿verdad? Y hay una carga, una responsabilidad de decirle: bueno, Señor, te damos gracias por esos 35 años, pero ¿qué viene después? ¿Cómo nos sentimos ahora? Y yo creo que había una confirmación de la palabra, de decir cómo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo y lo que el Señor estaba hablando. Y para continuar un poquito con eso, hermanos, el Señor me puso a compartir y estar hablando lo que probablemente vaya a ser una cantidad de domingos acerca del profeta Zacarías. Y el profeta Zacarías y el profeta Ageo fueron contemporáneos. De hecho, demasiado contemporáneos. Ahorita vamos a ver eso. Pero les soy honesto, yo me resistí con el Señor, porque el profeta Zacarías, el libro del profeta Zacarías, es un libro que se ve como muy confuso. Y se ve como un libro que requiere de mucha profundidad para poder estudiarlo. Y adivine qué, no me sentía listo para poder darlo. Yo no me siento listo para ahondar en la profundidad de lo que Dios habló a su pueblo por medio de imágenes, sueños bastante abstractas, bastante surrealistas, si pudiéramos ponerlo en una palabra más contemporánea nuestra, ¿verdad? Pero fue precisamente el mensaje del profeta Zacarías y lo que él estaba hablando y ver la situación del pueblo, que yo le dije: Señor, quiero ser fiel y quiero compartirlo, no porque vaya a ser
el estudio más profundo que tú vayas a escuchar acerca del libro de Zacarías, sino porque hay ciertas cosas que yo sentí de parte del Señor para mi vida y compartirlo para la iglesia. Amén. Entonces le vamos a poner como título una semblanza acerca del profeta Zacarías. Y hoy, el día de hoy, vamos a ver los primeros 3 capítulos del profeta Zacarías. Y si me acompañan, por favor, con su vista, voy a leer el primer fragmento, como está dividido con unos subtítulos ahí. Dice: en el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas clamaron diciendo: así dice el Señor, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Sus padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Ahora, un recordatorio del contexto en el que fue escrito este libro. Dice que fue escrito en el mes 8º del 2º año del rey Darío. Si recuerdan, hermanos, en el libro de Ageo, cuando el profeta Ageo dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera, que habla esa profecía de tanta bendición al pueblo, eso fue el mes 7º del 2º año del rey Darío. El profeta Zacarías da este mensaje en el mes 8º del 2º mes del año. O sea que de los primeros versículos de Ageo 2 al primer capítulo de Zacarías es un mes. Y el siguiente capítulo de Ageo, la siguiente porción de Ageo, es en el 9º mes del 2º año del rey Darío. Entonces esta palabra empieza Dios a hablarla. Y me llama la atención que ni siquiera en eso se contraponen. Es un mes que el Señor habla a través del profeta Ageo y dice: la gloria de esta casa postrera será mayor que la casa primera. Y después, esta primer palabra del Señor por medio del profeta Zacarías, y el mensaje que le está diciendo al pueblo es: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hay una promesa de parte del Señor. Ahora, el 2º año del rey Darío ya había pasado bastante tiempo desde que los primeros judíos habían regresado de Babilonia en el tiempo de Ciro el Grande. Ya había habido años, ya había pasado Esdras, ya había pasado Nehemías, ya habían tenido su parte en la historia bíblica. Fueron años. Nehemías leemos que fue con el rey Artajerjes, que fue por lo menos 2 reyes antes de Darío. Y lo que sucedió con Darío fue que el Señor despertó, primero por medio del profeta Ageo y Zacarías, una palabra que trajo una convicción en el pueblo de Israel, especialmente en el sacerdote Josué y el Zorobabel, para empezar a construir y terminar el templo. Porque ya habían reconstruido un poco de la muralla, ya habían restablecido el altar, pero de todas maneras, por medio del profeta Ageo y Zacarías, Dios despertó, trajo una convicción en el pueblo de volver y terminar de construir la casa del Señor, el templo. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo obra el Señor? Y
se me hace esto lo primero que yo estaba pensando que nos sirve a nosotros. El Señor pone sueños, el Señor pone visiones de lo que Él quiere hacer, de lo que Él está haciendo y de lo que Él ha hecho. A lo mejor también pone una visión de nuestro pecado y de nuestra maldad, nos da una revelación de todas aquellas cosas en las que estamos fallando, todo con el propósito de edificarnos, de edificar su casa en medio de su pueblo. Y en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, hermanos, téngalo por seguro que el Señor va a usar sueños y visiones en tu corazón de lo que Él va a hacer. Él va a usar sueños y visiones para traer convicción de pecado a tu vida. Él va a traer sueños y visiones de lo que el Señor está haciendo, aunque tú no lo puedas ver. Y ese es el mensaje de Zacarías al pueblo de Israel. Empieza el profeta Zacarías con una serie de visiones que pareciera que no tiene relación una con otra. Y algo que me llama la atención, lo vamos a ver más adelante, es que Zacarías siempre le pregunta al Señor. Siempre hay una interacción de duda, siempre hay una interacción de Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar por medio de esta visión? A partir de aquí que empecemos a ver las visiones del profeta Zacarías, te vas a encontrar con que el profeta Zacarías siempre empezaba preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y hubo de todo, hubo visiones de unos jinetes en un caballo, de una canasta con una mujer adentro, y luego otras mujeres con alas, y luego unos cuernos, unos herreros o carpinteros, y en todo vas a encontrar a Zacarías preguntándole al Señor. No tratando de interpretar, no tratando él de decir, por así y así, sino siempre una disposición del corazón de aprender, de decir, Señor, ¿qué es lo que tú estás hablando? Así que, hermanos, la primera parte, yo quería recordarnos, cuando el Señor le empieza a decir a Zacarías que le habla al pueblo y le diga, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y recuerda cómo fue el trato de Dios con los padres, con sus padres. Es importante recordar, hermanos, que hubo un milagro que el Señor hizo cuando trajo de vuelta al pueblo de Israel después de la deportación. Es de sorprender porque el profeta Jeremías, él profetizó que serían 70 años que iban a estar cautivos. ¿Y sabe qué sucedió? Que a los 70 años el Señor hizo volver al pueblo de Israel. Un gran milagro, el Señor cumpliendo su palabra. Pero ya cuando estaban en la tierra de Israel y estaban rodeados de enemigos, el Señor empezó a hacer milagros en medio de ellos. Y aún así encontramos que continuamente el pueblo de Israel se alejaban del Señor. Y se alejaban en específico de la tarea que les había dado de reconstruir su casa, de reconstruir su ciudad, porque Él quería establecer su reino nuevamente entre ellos, y ellos se olvidaban, y ellos se enfrascaban en sus asuntos. Ellos andaban construyendo sus casas y se olvidaban de construir la casa del Señor, y el Señor tenía que amonestarlos. Hermanos, no hay un solo momento en esta etapa después de que regresa el pueblo de Israel en el que estén haciendo todo lo que el Señor les había mandado. Era una constante, era una falla en medio de ellos, constante, continua, no daban el ancho. Se olvidaban del Señor, de aquel que los había llevado a Babilonia debido a su pecado, y aquel que los había traído con un brazo fuerte. Y hermanos, eso nos recuerda a nosotros de entender cómo vemos nosotros a la iglesia, cómo ve el Señor a su iglesia. La primera visión la encontramos igual ahí en el capítulo 1, versículo 7, dice: el día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, de esta manera: en una visión nocturna vi un hombre que iba montado en un caballo rojo,
El hombre estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije: ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces el ángel del Señor respondió: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras de consolación. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellos contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor: me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo: así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré 4 cuernos. Esta ya es otra visión. Solamente quiero comentar algo. Como pueden ver, no lo entiendes a la primera, ¿verdad? O tienes que hacer un estudio muy profundo acerca de esto. Pero lo que yo veía, la impresión que nos daba, es que el Señor se maneja en una esfera espiritual que a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero el Señor está al pendiente de lo que sucede en las naciones para cumplir su promesa. Si hay una promesa que el Señor ha hablado, el Señor está pendiente de lo que sucede. El Señor está pendiente del momento para cumplirla. Y recordemos cómo el Señor trajo de nuevo al pueblo de Israel, de vuelta a Israel, a la tierra de la cual fueron llevados cautivos, ¿verdad? Que los llevaron los babilonios. Y fíjate, algo bien interesante es que el rey de Babilonia tuvo una conversión tremenda. Vemos en el libro de Daniel que Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel como el Dios soberano por encima de todos los dioses. Y él reconoció que Daniel era un siervo de ese Dios, pero él no puso en su corazón que debían regresar a su Dios. No fue sino hasta que llegaron los persas, un imperio nuevo y diferente con Ciro, que el Señor movió a este nuevo rey a hacer que el pueblo de Israel regresara. Y la visión que ve Zacarías nos habla un poquito de esto: cómo son las esferas espirituales, ¿verdad? Que hay principados y potestades, como después lo menciona Pablo, que están rodeando, que están al pendiente, que están al servicio del Señor para cumplir su palabra. Y después, de hecho, la siguiente visión es muy similar. Después alcé mis ojos y miré 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, me respondió. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos, y dije: ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá, para dispersarla. Fíjate cómo el Señor le está hablando, ¿verdad? Y dando una visión de que Él usó reyes y reinos como fueron los babilonios, y luego después trajo otros más que llegaron para aterrorizarlos a ellos. Y todo, hermano, nos habla de la soberanía de Dios, aún sobre la geopolítica, aún sobre las situaciones en el mundo. Por eso nosotros, cuando vemos las noticias y vemos de guerras, como dijo Jesús, cuando escuchen de guerras y rumores de guerra, ¿qué dice Jesús que hagamos? ¿Que nos escondamos? ¿Que tengamos miedo? Que levantemos nuestra cabeza. Hermanos, el Señor está por encima del que usted quiera mencionar, de Trump,
de Claudia Sheinbaum, de Vladimir Putin, de las naciones europeas, de las naciones africanas. El Señor está por encima. Y aquí en estos par de versículos, creo que el profeta Zacarías nos da, o tuvo él, y comparte una revelación de cómo se mueven las esferas espirituales, cómo Dios puede llamar a reyes, aún impíos, para hacer su obra con su pueblo. Dios es soberano sobre toda circunstancia, hermanos. A veces tú y yo somos víctimas de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de la política, de las personas que están haciendo leyes, de las personas que Dios ha puesto por encima de nosotros de una manera u otra, como jefes, como patrones, como gobernantes o autoridades. Y hay injusticias, pero el Señor está detrás de todo. El Señor tenía un anhelo por hacer que su pueblo se volvieran a Él, y estaba dispuesto a usar naciones como los asirios, como los babilonios, y luego después, en el celo que el Señor tiene por su pueblo, Él trae a otros más que traen juicio a esas naciones. A mí simplemente esto me deja sorprendido, hermanos, y me ayuda a recordar que no hay por qué, como pueblo de Dios, sentirnos desesperanzados, sin importar cuál sea la situación que estamos viviendo, sin importar cuál sea el panorama político, económico que vemos. Dios es soberano y Dios puede dar una revelación de cómo se mueve el plano espiritual. Cuando usted y yo y la iglesia, hermanos, ora, hay cosas que suceden que van más allá de las personas. Hay cosas que suceden en un plano espiritual. Hay un libro que se llama El Intercesor, de un hombre, Rhys Howells, y él, en este libro El Intercesor, ellos mencionan cómo ellos durante la Segunda Guerra estaban orando por ciertas batallas que se estaban librando en Europa, y el libro narra y da evidencia histórica de cómo ciertas batallas se desenvolvían de acuerdo a lo que Dios nos movía a orar. Entonces, que podamos entender, hermanos, cómo el Señor se manifiesta, cómo nosotros a lo mejor vemos solamente a los hombres, su poderío, su gloria, pero el Señor está muy por encima de ellos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, le podemos dar gracias a Dios por este libro de Zacarías, que a veces solamente conocemos algunos versículos mesiánicos, pero no nos atrevemos mucho a leerlo. Pero realmente hay algo que el Señor puede enseñarnos, puede mostrarnos, aún a través de estas visiones que de repente así como que no les entendemos mucho. Vamos allá al siguiente capítulo, capítulo 2 de Zacarías. Y dice el capítulo 2 del profeta Zacarías: entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano, y le dije: ¿a dónde vas? A medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Me respondió: cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a ese joven y dile: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Escúchenme, huyan de la tierra del norte, declara el Señor, pues yo los dispersé por los cuatro vientos del cielo. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, porque lo que los toca la niña de su ojo. Yo alzaré mi mano contra ellas y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá a Judá,
su porción en la tierra santa, escogerá de nuevo a Jerusalén. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. El profeta Zacarías ve a un hombre con un instrumento para medir, y ese instrumento en otras profecías siempre está relacionado con la construcción, o mejor dicho, la reconstrucción de Jerusalén. Esto quiere decir que el profeta Zacarías estaba viendo la reconstrucción que el Señor estaba mandando que sucediera. Y déjame, les comento algo muy importante aquí que tiene mucho que ver con esta visión, porque yo pienso que para entender esta visión en su cabalidad y como la escuchó el pueblo de Israel en su momento, necesitamos regresar a un punto histórico que nos arroje un poco de luz, y lo encontramos en Nehemías 7. Recordemos que Nehemías, no tengo yo el dato de cuántos años antes, pero definitivamente fueron años antes, llegó para reconstruir el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y en el capítulo 7 encontramos que ya se había terminado de construir aquella muralla. Dice, una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, fueron colocadas sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudad. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. En otra versión dice cuando oscurezca. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Y el siguiente versículo dice, y la ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido. Quiere decir que desde el momento cuando viene Nehemías y logran reconstruir la muralla que servía de protección para la ciudad de Jerusalén, un portento y un milagro, porque dice que fueron en 52 días se reconstruyó la muralla, que no habían podido porque tenían a los enemigos encima y los enemigos estaban asediándolos, pero hubo un mover de parte de Dios para reconstruir la muralla. Y Nehemías dio instrucciones muy precisas para mantener la seguridad dentro de la ciudad de Jerusalén. Era obvio, ¿no? Estaban rodeados de enemigos, estaban rodeados de personas que querían ver a Jerusalén derribada, que querían continuar viendo al pueblo de Dios siendo humillados delante de ellos por no tener una barrera de seguridad. Y entonces cuando Nehemías logran reconstruir la muralla, le dicen, las puertas se van a abrir hasta que esté el sol y se van a cerrar en cuanto oscurezca. De hecho, me parece que es en Nehemías donde encontramos que las primeras veces como que muchos no les hicieron caso y querían hacer lo que les daba gana, hasta que se reforzó esa medida de seguridad. Y dice el versículo 4, el último versículo, que la ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido. Yo creo que usted y yo entendemos lo que significa estar en un lugar que es más grande de la cantidad de gente que está. Muchas veces usted y yo nos hemos sentado en esta iglesia, a lo mejor en otra iglesia, con muchas sillas vacías. Y hay una sensación, hay un sentimiento que genera esto. Por lo general no es un sentimiento de agrado. Todos quisiéramos estar en un lugar lleno. Y aquí encontramos a una ciudad de Jerusalén, hermanos, con muros reconstruidos, con un sistema de seguridad que prevenía que los enemigos pudieran entrar, pero una ciudad casi vacía. Una ciudad que las casas, muchas todavía no se habían reconstruido, entonces no había personas que querían llegar ahí.
Por muchos años Jerusalén fue puras ruinas. Entonces la gente que se quedó ahí, que no fue al cautiverio en Babilonia, se fueron a vivir a otras ciudades. Y a este punto de Nehemías vemos y nos imaginamos un poquito esa sensación que fue creciendo, ese sentimiento que se fue arraigando en la ciudad de Jerusalén, el lugar donde Dios quería habitar. ¿Y saben qué sensación había? De soledad, de que había demasiado espacio, de que sí había murallas de protección, de que sí había puertas y de que se abrían en un momento y se cerraban en otro momento, pero ¿saben qué? Estaba vacío. Y de repente viene la palabra del Señor a través del profeta Zacarías. Y había un hombre con un cordel para medir, para limitar, para entender los límites de esa ciudad. Pero le dice otra voz: habla a ese joven y dile, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. En este punto, en Jerusalén había murallas, pero no había gente. Había un muro de seguridad, pero no había personas habitándola. No había ganados. El ganado representaba pues la riqueza, el sustento, pero también lo que podían traer del sacrificio al Señor. Y estaba vacío de eso. Y el Señor dice que Él va a cambiar, que Él va a revertir esa situación. Que los muros ya no van a ser necesarios, que las puertas ya no van a ser necesarias y que el Señor va a tener una multitud de personas y de ganado dentro de ella. Y lo más importante dice, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor y gloria seré en medio de ella. Amén. Jerusalén siempre tuvo una muralla, hermanos. Una muralla es un símbolo de protección, pero el Señor está aquí ofreciendo que no va a ser necesaria la protección que tú puedes levantar, que no va a ser necesaria la protección que tú construiste con tus manos cuando Él es tu muralla, cuando Él es la muralla de fuego alrededor de ti. Y no solamente eso, sino que aquí está profetizando lo que sería el Pentecostés. Después de la ascensión, la resurrección y ascensión de Jesús, porque Él dice que Él moraría en medio de ella. Ya no solamente estaría como un templo, sino creo que es un vistazo a la profecía que el Señor quería cumplir en su iglesia, de que Él iba a habitar en medio de su pueblo y que Él iba a ser una muralla alrededor de Jerusalén. Por eso dice ahí al último, ¿verdad? Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti. Amén. Jesús les dijo a sus discípulos que se alegraran, porque aunque Él iba a ascender al cielo, les convenía, porque el Espíritu Santo ya no iba a estar con ellos, sino que iba a estar en ellos. Esa es una diferencia muy grande, hermanos. Esa es una diferencia que solamente el Señor puede habérsele ocurrido. Porque nosotros, si somos honestos, preferimos tener los muros de protección físicos que podemos ver, que nosotros mismos los pusimos. Nosotros preferimos tener al Señor ahí a nuestra disposición, pero el Señor ha prometido que Él va a estar en nosotros y que Él va a ser nuestros muros de protección. Que el Señor va a poseer a Judá y su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Amén, hermanos. Amén. Una promesa que, aunque está en el Antiguo Testamento, es una promesa que nos alcanza a nosotros como iglesia y que aún hemos de ver el cumplimiento total de esta palabra y esta profecía. Y el capítulo 3, hermanos, habla una visión también muy interesante. Dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor y de Satanás, que estaba a su derecha,
para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis actos y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo, porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Amén. ¿Qué visión le muestra el Señor al profeta Zacarías, hermanos? Lo primero es una visión de cómo el enemigo opera. Algo de lo que también Pablo nos dice, ¿verdad? Que el enemigo está acusándonos todo el día. Y aquí vemos a Josué. Para Josué era un personaje más de la vida del pueblo de Israel en ese momento. Él era el sumo sacerdote en un templo que no estaba construido totalmente. Él era un sumo sacerdote en medio de un templo que ya lo habían olvidado y dejado de construir en el momento en que fue dicho esta profecía. Imagínense lo que era para Josué, ¿verdad? Ser el sumo sacerdote, el encargado de un lugar que la gente ya había olvidado, que era el templo y la casa del Señor. No había, y trabajando a medias, ¿verdad? No sé cuánto nos ha tocado esa experiencia de trabajar a medias, de que te encargan algo y no te dan el material, de que no tienes las herramientas, de que no, pues aquí debería haber esto. Así estaba Josué, ¿verdad? A veces cuando nosotros vamos a hacer uso del sistema de salud mexicano y te topas con esta realidad, ¿verdad? De que pues sí, se supone que le deberíamos poder proveer este medicamento o este procedimiento, pero ¿qué cree? Que no tenemos la máquina, no tenemos los medicamentos, y hay una frustración muy grande en nosotros de operar así. Hay una frustración de saber que tienes una tarea, pero no tienes las herramientas necesarias, no tienes el lugar necesario, el lugar especializado para poder cumplir tu encomienda. Y esa era la vida de Josué, porque Josué era el sumo sacerdote, un puesto sin lugar a duda de mucha importancia y mucha relevancia en el pueblo de Israel, pero en medio de una ciudad en ruinas y de un templo que no estaba construido en su totalidad. ¿Y sabe qué es lo que vio Zacarías? A este sumo sacerdote, que su vestimenta siempre debía ser impecable, lo vio cubierto de ropas muy sucias. Y de acuerdo a diferentes versiones, te podrás imaginar la suciedad con la que estaba cubierto el profeta, el sacerdote Josué. Y además de eso, tenía al enemigo acusándolo. Hermanos, esto me recuerda a veces qué fácil hay personas hablando en contra del pueblo de Dios. Qué fácil personas se les hace levantar el dedo y acusar al pueblo de Dios de las cosas que están mal, porque no lo intentamos diferente, hermanos. En verdad, el pueblo de Israel andaba mal. Dios les mandó una palabra que los confrontaba con su pecado y con su maldad. No era que ellos fueran perfectos y el enemigo los estaba acusando. El enemigo usa tu pecado para acusarte. El enemigo usa tus fallas y tus
faltas para acusarte. ¿Puede recurrir a la mentira? Sí. Pero nosotros le damos a veces material. A veces nosotros, en nuestra falta de fe y compromiso, le damos palabras al acusador para que nos acuse, hermanos. Y ni siquiera tiene que recurrir a la mentira. Pero esto nos deja ver cómo Dios ve a su pueblo. Y hermanos, a mí realmente se me hace cada vez más fácil y trato de evitarlo en la medida de lo posible, de personas y creadores de contenido, especialmente ¿no? en YouTube, que se dedican solamente a tratar de exponer a la iglesia de Cristo Jesús. Se dedican a exponer a los líderes, se dedican a contrastar, están ahí contrastando este predicador contra este predicador, y lo que este enseña y lo que este otro enseña, y acusando a la iglesia de Cristo. A mí, hermanos, yo les quiero compartir lo que hay en mi corazón, y es que yo tengo mucho cuidado de escuchar prédicas y mensajes de gente que usa más de la mitad de la prédica para hablar de las cosas que ellos han visto mal en la iglesia. Y eso lo tengo yo como una advertencia, hermanos, porque el enemigo usa eso para traer una soberbia y un desprecio hacia el pueblo de Dios. Y de repente, sin que tú te des cuenta de tanto escuchar estos mensajes de personas que solamente se dedican a apuntar con un dedo como si ellos fueran perfectos, ¿verdad? Las fallas de otros en la iglesia, o las fallas de la iglesia a nivel mundial, local, como lo quieras encontrar. Pero hermanos, vemos cómo Dios ve a su pueblo. No porque fueran perfectos. Dios no nos ama, no ama a su iglesia porque sea perfecta. Dios no amó a Israel porque fueran perfectos, porque se mantuvieron fieles, porque tenían un compromiso. Era evidente, hermanos, que estaban mal. Era evidente que en este punto, cuando Zacarías da este mensaje, era cuando apenas estaban acabada Ageo de dar este mensaje para confrontar al pueblo de Israel, para que regresaran y retomaran la obra de reconstruir el templo, porque se habían enfocado en construir sus casas y todo lo que ya sabemos. Pero aún así Dios ve a su pueblo de una manera como nosotros no alcanzamos a verlo, y menos si tenemos un corazón ensoberbecido. Que siempre estemos orando por su pueblo, hermanos. Amén. Porque si hay alguien que está acusando al pueblo de Dios, es el acusador, y no queremos estar de su lado. El Señor levanta profetas, el Señor levanta voces que pueden traer una confrontación, pero una cosa es recibir una palabra del Señor y otra cosa es hacerlo como lo hacen muchas personas, por tener fama, por alcanzar más likes, por tener más exposición. Imagínate querer acusar a la iglesia para obtener más likes en tu canal. Eso se hace bien triste. Pero hermanos, en este punto vemos cómo el Señor ve a su pueblo, ve a un hombre que seguramente había fallado como sumo sacerdote. Por eso estaban sus ropas cubiertas de suciedad. Y dice: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este alguien que estaba a punto de ser destruido, pero que fue rescatado en el último momento? ¿No estaba él en el fuego de juicio y fue arrebatado? Esa es la visión que tiene el Señor acerca de este hombre, de Josué, que aunque vestido de ropas sucias, sabía que él había sido rescatado con un plan y un propósito. Y dice: quítenle las ropas sucias. O sea, ¿cuántos le recuerda la voz del Padre en la parábola del hijo pródigo? Amén. El hijo pródigo regresa, hermanos. Había fracasado rotundamente, pero lo que hizo la diferencia fue que ese joven volvió en sí. Dice: volveré a la casa de mi padre. Y una vez que regresa, esperando la voz de condenación del padre,
al padre echándole en cara todo lo que había hecho mal, lo recibe y le dice que le cambien la vestimenta. Encontramos en esa parábola una visión, ¿verdad?, muy similar. Al hijo pródigo le dice: pónganle un anillo en su dedo, y aquí al sumo sacerdote le dice: pónganle un turbante nuevo en su cabeza, un símbolo de autoridad. Tanto el anillo como el turbante en la cabeza de un sacerdote eran símbolos de autoridad, de respeto, hermanos, para personas que no lo merecían. Pero esa es la gracia de Dios dispuesta, disponible para su iglesia, disponible para su pueblo. No depende, hermanos, no depende solamente de nosotros. Es la obra del Señor, es su gloria la que está en juego, y Él va a hacerlo por su gloria. Amén. Para alabanza, dice en Efesios, para alabanza de la honra de su gracia, es que Él nos va a rescatar y nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y el versículo 9 habla de una piedra, ¿verdad?, que he puesto delante de Josué, y que en ella graba una inscripción. Nos explicamos lo de los 7 ojos porque, mire, no le voy a decir yo qué significa o qué puede ser, pero lo que dice de esta piedra, aparte de los ojos, es que grabaré una inscripción en ella, y dice: y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Amén, hermanos. Y encontramos, si alguien puede ayudarme a leer Hebreos 9, del 11 al 15, por favor. Hebreos 9, del 11 al 15. Amén. Amén, hermano. Voy a ayudar a leerlo. Pero estando ya presentes en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Esa piedra, hermanos, que Dios puso delante del sacerdote Josué, que el profeta Zacarías vio, prometía que un día el Señor iba a borrar toda la iniquidad, y eso fue cumplido. Eso el Señor trajo lo trajo a cumplimiento en Jesús, en aquella cruz del Calvario, cuando Él fue muerto por nuestros delitos y pecados, de tal manera que en Él encontramos perdón para nuestros pecados. A lo mejor era impensable, no era posible. El sumo sacerdote decía: pues para que el Señor quite la iniquidad de todos, ¿cuántos sacrificios se necesitan? Y ahorita que ni siquiera tenemos templo, pero el Señor dejó una promesa que habría de cumplirse, y de la cual encontramos allí en el libro de Hebreos, ¿verdad?, que la sangre de machos y cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Pero solamente la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Esa promesa, hermanos, que Dios declaró en el libro de Zacarías, está disponible para ti y para mí. Quiero invitarte que nos pongamos de pie en esta hora y le agradezcamos al Señor, porque Él es fiel. Él ha cumplido